Bien, pues estamos aquí con el doctorando Carlos Sierra Lechuga. Él estudia filosofía en el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tendremos una pequeña entrevista en la que hablaremos sobre la filosofía de la naturaleza, con un poco de queso y whisky. Como debe ser. No se puede trabajar sin whisky. Así es, muy bien. Carlos, pues me da mucho gusto estar contigo y empezaré con una primera pregunta que sería esta. ¿Qué es exactamente la filosofía de la naturaleza y si esta se reduce a la cosmología? Bueno, antes que nada te agradezco mucho por invitarme a tu canal. Bienvenido a mi estudio cuando quieras. Hay que decir además que Ricardo Mazón ha sido mi profesor en la licenciatura hace ya casi 8 años. Okay. Entonces te agradezco mucho por considerarme y agradecer también a los internautas que posiblemente nos vayan a escuchar dentro de poco. Así que bueno, un poco para hacer un acto de honestidad, debo decir primero que al público que me pasaste el guión antes, ¿no? Porque yo como soy una persona un poco lenta, entonces tengo que estructurar primero las cosas y hicimos un poco de trampa para que yo pudiera articular mis ideas. Y bueno, ante la pregunta que me haces, ¿qué es exactamente la filosofía de la naturaleza? Creo que es de hecho la pregunta más, quizá la más complicada que dentro de la filosofía de la naturaleza se pueda hacer. Sobre todo porque se pregunta por sí misma, ¿no? Ya Aristóteles había dicho que la filosofía, sobre todo la filosofía primera, lo que llamamos metafísica, es la ciencia que se busca, ¿no? Siempre. Entonces, un poco en la filosofía de la naturaleza pasa lo mismo. Y supone esa pregunta que entendamos qué es filosofía y por otro lado qué es naturaleza. Para que cada vez que filosofemos, sepamos que estamos haciendo filosofía por un lado, y cuando recaigamos la acción del filosofar sobre la naturaleza, sepamos que la hacemos específicamente sobre eso y no sobre otra cosa. Entonces, si me lo permites, para responder a esa pregunta, me gustaría decir un poco qué es filosofía. Y yo ya desde hace bastante tiempo le he estado dando vueltas a la cabeza a propósito de qué es filosofía, y a mi entender he delimitado eso en una frase medianamente sencilla que valdría la pena explicar, pero en otra ocasión. Y creo que la filosofía es ante todo un pensar, metódica y sistemáticamente, primaria y originariamente, la totalidad de lo real en cuanto a totalidad y en cuanto a real. Esta impelencia por querer delimitar qué es filosofía, lo he hecho porque cuando un físico hace física, sabe por qué hace física. Cuando un biólogo hace biología, sabe por qué hace biología y no arte. Cuando un artista hace arte, sabe cuando... Entonces, el filósofo parece que está como diluido ahí, cada vez que no se encuentra ni en una área ni en otra, le pone filosofía a su epítome, y entonces ya dice que es filosofía. Entonces, yo me encontraba en esa encrucijada de no saber lo que hago o saber lo que hago. Entonces, creo que esto es, en esta sentencia que acabo de enunciar, lo que es la filosofía. Como digo, una sentencia que amerita ser explicada, no podemos entrar en ello ahora, pero sí me gustaría entrar sobre todo al objeto directo de la oración, ¿no? La totalidad de lo real. Es un pensar que recae sobre la totalidad de lo real. Yo creo que la filosofía, siempre que filosofa algo, lo hace por un lado, en su vertiente de lo que tiene de real, ¿no? La filosofía creo que no trata de quimeras, de ideaciones, de ens rationis, ¿no? o de entia rationis, y cuando lo hace por lo que tiene de real, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace filosofía de la matemática, no se hace como puros entes ficcionarios, sino que se quiere ver de ellos qué tienen de reales, ¿no? Así como los números se nos resisten, etcétera, ¿no? Cómo no se le puede hacer nada, o sea, no se le puede hacer arbitrariamente nada a un número, etc., ¿no? ¿Qué tiene de real eso sobre lo que se filosofa? Por un lado. Y por otro, de cara a la totalidad. Es decir, eso que se filosofa siempre en función de la totalidad de las cosas, de la totalidad de todo cuanto hay. Porque de otro modo, es decir, yo no estoy muy convencido de que haya una especie de filosofía especialis, ¿no? Cuando no se hace esto, regularmente, más que hacer filosofía de algo, se hace teoría de algo, ¿no? Es muy común hoy en día hablar, por ejemplo, de filosofía de la ciencia, pero no se trata de la ciencia por lo que tiene de real, ni mucho menos por su función o su rol en la totalidad. Entonces, más bien creo que lo que se hace en todo caso es teoría de la ciencia. Cuando no se hace eso, no se hace filosofía del arte, sino teoría del arte, ¿no? En la medida en que lo que vayamos a filosofar lo tomemos por su vertiente real y su papel en la totalidad, entonces ahí empezamos a hacer filosofía, claro, con los adverbios de esta frase que yo decía, sistemática y metódicamente, primaria y originariamente, a los que no me quiero meter. Entonces por ahí un poco entrar a esto que es la filosofía. Y aquí justamente que la filosofía de la naturaleza, que recae sobre la naturaleza, trate a la naturaleza por lo que tiene de real,
y en función de lo que, o más bien, puesta en función de la totalidad, eso, ¿no? Esto implica entonces que la filosofía de la naturaleza no es lo mismo que la física, ¿no? Que eventualmente se hace en algunas partes que si ya hay física, ¿para qué hacemos filosofía de la naturaleza? Porque por un lado, bueno, la física tiene sus propios objetos materiales y sus propios objetos formales, pero además la filosofía de la naturaleza, podemos decirlo así, es una especie de física filosófica, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, que se va a estudiar la naturaleza en y por sí misma, por lo que tiene de real, dijimos, pero no aisladamente. Un poco lo que hace la física, estudiar la naturaleza en y por sí misma, pero sin recurrir a nada externo, ¿no? En cambio la filosofía, por otro lado, va a recurrir a ella, pero va a hacerse las preguntas originarias, radicales y demás, pero siempre de cara a ese todo al cual pertenece. Aquí viene un poco la distinción clásica que Kant había mencionado, que hizo famosa Kant, pero que viene desde la escolástica, aquella en la que se decía que la filosofía se ocupaba del mundo, del Dios y del hombre, ¿no? O del alma, si se quiere. De alguna forma la filosofía tenía que ser una especie de cosmología, ¿no? Se ocupaba del mundo, una especie de teología y una especie de antropología sistemáticamente, ¿no? La filosofía de la naturaleza en este sentido se ocuparía de esa parte que es la del mundo, pero en la medida en que no deja de ser filosofía, tiene a su vez que estar puesta de cara a eso que se llama Dios y a eso que se llama el hombre. Aún a pesar, o más bien, haciéndolo en y por sí misma la naturaleza. Se estudia en y por sí misma, pero sin menguar los otros dos aspectos, digamos, de esta tripartita de los momentos estructurales de la totalidad. Y aun cuando aquel filósofo que filosofa sobre la naturaleza crea que tanto el Dios como el hombre no son algo, digamos, externo a la naturaleza, bueno, aún así se sigue pensando en función de la totalidad, porque tanto el Dios como el hombre van a ser parte de esa misma naturaleza. Pensemos el caso de Spinoza, por ejemplo, ¿no? Deus sive natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Es decir, hace filosofía porque su naturaleza de la que se queda no es una naturaleza aislada respecto del Dios o el hombre, sino que es una naturaleza que abarca la totalidad de todo cuanto hay, ¿no? Dios o el hombre en ese caso. Eso, digamos, por lo que hay de filosofía en la filosofía de la naturaleza. Ahora, ¿qué tiene de naturaleza esa filosofía? Bueno, la naturaleza, como sabes, es una palabra castellana que viene del latín natura y que a su vez tradujo muchas veces la palabra physis, ¿no? La physis en los griegos significó muchas cosas, pero Aristóteles, que es de los primeros que empiezan a sistematizar su tradición filosófica, encuentra básicamente que aquella condición que hace que la physis sea physis es que sea principio de movimiento, ¿no? Es decir, la mesa es una mesa artificial porque no se hace mesa por sí misma, necesita de un artífice, justamente de un artesano que la haga mesa. Entonces es artificial, no es natural. El árbol, en cambio, es natural porque viene por sí mismo, se hace árbol, ¿no? Eso por un lado, pero Aristóteles llegó a decir en todo caso, ya desde su filosofía, que entonces, y cabe decir ahí, para el griego se está moviendo en un horizonte de intelección, que es un horizonte de movilidad, todo se mueve para el griego, ¿no? Aun cuando se niega el movimiento, se niega el movimiento porque se piensa en función del movimiento, como los eleatas, ¿no? En fin, se mueve en un horizonte de intelección del movimiento. Y eso es justamente physis, como decíamos, principio de movimiento. En ese sentido, physis es todo aquello con lo que me topo, es decir, es un equivalente para lo que hoy entenderíamos por realidad, justamente. Aristóteles en la física había dicho que es ridículo querer demostrar la existencia de la physis, la existencia de la naturaleza, la existencia de la realidad. Eso no se demuestra, dicen. Eso es algo patente. El mismo Aristóteles, pues, ya en su filosofía, había concluido entonces que physis tenía que ser morfé, o morfí, o la forma, pues, ¿no? Porque todo, decía Aristóteles, tiende a adoptar una forma. No hay materia pura, esa es una quimera, es un ente abstracto, ¿no? Todo tiende a adoptar una forma. Lo único que hay forma pura, lo único que hay puro es la forma, ¿no? Entonces todo tiende a adoptar una forma, y como tiende a adoptar una forma, es la forma no solo una causa formal de las cosas, es decir, las que las delimita, las que las hace peras, ¿no? Las que las delimita, sino además las que las eficientiza a moverse, a adquirir, a tender una forma, ¿no? Entonces para Aristóteles incluso la physis es esa forma, o la morfé, y como la forma es lo que delimita una cosa, como decía, lo que la hace peras, lo que la delimita, entonces esa natura, esa physis,
pasó incluso al latín no solo como natura, sino como esencia, ¿no? La esencia de las cosas es lo que delimita las cosas, es su naturaleza. De ahí que todavía hoy en castellano, digamos, hablemos de la naturaleza de las cosas. O cuando algo va contra sí mismo, decimos que va contra natura, ¿no? En fin, eso es un poco de donde viene esta palabra de la naturaleza. Sin embargo, cuando hablamos de filosofía de la naturaleza, no es exacto lo que entienden los griegos por naturaleza, por lo que en filosofía de la naturaleza se entiende justamente por naturaleza. No es exacto, aunque bien puede haber concordancias, claro, ¿no? Se puede hacer filosofía de la naturaleza tal como la pensaban los griegos, etc. Pero no es exacto todavía. Comienza a surgir, disculpa, sobre todo en el Renacimiento, eso que llamamos ya la filosofía de la naturaleza, el Renacimiento justamente donde renace la filosofía griega a su modo, particularmente platónica, y sobre todo, más que nada, en la modernidad. En la modernidad surge algo que se llamó la filosofía naturalis, ¿no? Es ahí donde ya más claramente empieza a surgir esto que hoy tendría mucho que ver con la filosofía de la naturaleza. La filosofía naturalis básicamente fue lo que hoy en día llamamos en general las ciencias físicas. Es decir, no solo la física, sino también y sobre todo la biología, ¿no? El estudio de los seres vivos, de los orgánicos, etc. No solo el movimiento de los cuerpos inertes. Pensemos, por ejemplo, en Descartes o en Newton, ¿no? Descartes tiene tratados de filosofía natural, Newton, por supuesto, los principios de matemática, etc., ¿no? Entonces ahí empieza a surgir esto que se llama filosofía natural, ¿no? La filosofía naturalis. Y la filosofía naturalis empieza a cobrar relevancia, sobre todo cuando puede explicar a bien esa naturaleza por sí misma y desde sí misma, ya sin recurrir a nada como esto que decíamos, al Dios o al hombre, nada más, ¿no? Para el filósofo natural, para lo que entenderemos después por el físico, por ejemplo, el hombre ya es inocuo en el estudio de la naturaleza, ¿no? El observador no tiene un papel operante, nada más es alguien que mide y se entera de cómo es el estado de cosas. Y obviamente Dios tiene mucho menos que ver en este estudio de la naturaleza. Es el caso de Laplace, ¿no? Cuando Napoleón le pregunta a Laplace a propósito de sus tratados sobre los planetas, ¿por qué no metió a Dios en esos tratados? Laplace dijo, bueno, porque no necesito de esa hipótesis, ¿no? Es decir, no es que niegue la existencia de Dios, no es que la pruebe, simplemente que para el estudio de filosofía natural no es necesario recurrir a nada que no sea natural, ¿no? Es decir, se está echando, digámoslo así, no se echa mano de nada que no sea alternatural, ¿no? Hablo de alternatural en un sentido meramente operativo, sin mucho rigor en el término, simplemente por decir algo en lo que no sea natural o que bien no sea evidente que sea natural, como en principio puede ser Dios o el hombre, ¿no? Para el estudio de la filosofía natural ya no se requiere de estas hipótesis, como decía Laplace, muy a pesar, por otro lado, de que tanto Descartes como Newton, que los mencionábamos, en sus tratados mismos hablan explícitamente de Dios, ¿no? Eso hay que decirlo. Se cree que Newton es el paladín del que degolla a Dios de la filosofía natural, y es falso, ¿no? En los principios de matemáticas se habla explícitamente de él, en la óptica se habla explícitamente de él. Entonces, pero a pesar de eso, en los estudios, así, en la indagación, en la investigación, ¿no? En el investigium, en la búsqueda de las huellas de la propia naturaleza, ya no es necesario recurrir a nada que no sea natural, ¿no? No se recurre a entidades alternaturales. Es decir, se buscan en términos aristotélicos las causas segundas siempre, nunca las causas primeras, porque se pueden explicar por sí mismas, ¿no? En fin, y digo, empieza a cobrar relevancia, sobre todo, esta filosofía natural, por la ganancia que empieza a adquirir la filosofía natural en términos explicativos, ¿no? Uno puede estudiar la naturaleza y además predecir, pronosticar lo que va a ocurrir, y no solo eso, sino además postecir lo que ya ha ocurrido. Entonces empieza a ganar mucho terreno, a partir especialmente desde Galileo. Cuando en Il Sayatore, ¿no? En el ensayador, Galileo dice que el lenguaje de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, ¿no? Particularmente geométricos, es ahí cuando da el clic para esta explosión de lo que sería la filosofía natural. Se puede se puede conocer a la naturaleza, interpelerla, no sé, impelirla, se le puede pinchar a la naturaleza y que responda si se le pregunta correctamente. Y como sus caracteres son matemáticos, hay que preguntarle matemáticamente y en efecto resulta. Ese es el paso, digamos, a la abstracción y además a la experimentación, que es una experiencia controlada, no cualquier experiencia, ¿no? Eso, digamos, por un lado, ¿no? Nace entonces
pero ya no en Galileo, sino en Newton, justamente este libro que ya he mencionado, son los Principia Mathematica Philosophia Naturalis, ¿no? Los principios matemáticos de la filosofía natural, que por otro lado son una especie de respuesta a los Principia Philosophiae de Descartes, los principios filosóficos, los principios de la filosofía de Descartes, en los que Newton va a decir, no, a ver, ya no se trata de hacer principios de la filosofía, porque no se está hablando de una filosofía en general, una filosofía de la totalidad, como decíamos al inicio, sino de una filosofía especial, es decir, una filosofía naturalis, de una filosofía natural. Y por otro lado, en la medida en que es natural, y puesto que hemos visto con Galileo que esa naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, sus principios no son principios cualesquiera, son principios matemáticos. Entonces lo acota mucho más, ya no son principios de la filosofía, sino principios matemáticos de la filosofía natural. Y ahí es donde surge justamente ya lo que llamamos la filosofía natural, que hoy en día viene a ser las ciencias físicas en general, particularmente la física. Y, sin embargo, la filosofía natural no es lo mismo que la filosofía de la naturaleza, ¿no? Pero vale la pena hacer este periplo porque es ahí donde empieza a surgir justamente lo que llamamos la filosofía de la naturaleza, por distinción, no por oposición, pero sí por distinción de la filosofía natural, pero comienzan entonces las dificultades, ¿no? Entonces, si me permite resumir hasta ahora, hemos visto un poco qué es filosofía, muy brevemente, habría que hacer todo un curso para eso, en el que decimos que particularmente es un pensar con ciertos adverbios, que no voy a repetir. Quiero que recae ese pensar sobre la totalidad de lo real. Una vez hecho eso, se piensa sobre la naturaleza y preguntamos qué es naturaleza. Vimos de Aristóteles, el Renacimiento, particularmente la modernidad, ¿no? Con el nacimiento de la ciencia, y llegamos a descubrir que hay algo llamado filosofía natural, que no es exacto a la filosofía de la naturaleza. Y comienzan entonces las dificultades para saber qué es filosofía de la naturaleza. Si nos ponemos a pensar en los filósofos, en los grandes filósofos, que es básicamente un pleonasmo porque los filósofos o son grandes o son profesionales de la filosofía, como un servidor por ejemplo, pero los filósofos, todos ellos siempre hicieron filosofía de la naturaleza, todos ellos, en sus sistemas filosóficos siempre hay filosofía de la naturaleza, y no por ello fueron filósofos naturales o físicos, ¿no? Claro, hay sus excepciones, por ejemplo Kant, ¿no? Kant, que ya no pudo escribir una filosofía de la naturaleza porque el tiempo no le dio, porque como tú sabes, las críticas son la base del sistema, ¿no? A pensar, que ya no pudo porque ya era grande, pero iba a ser su filosofía de la naturaleza. Sin embargo, dentro del sistema estaba planteado eso. Y antes de ese periodo crítico, el afamado precrítico, Kant era un físico, ¿no? Es de los primeros que extienden el modelo newtoniano a más allá del sistema solar, y que además de los primeros que empiezan a observar las nebulosas, por ejemplo, ¿no? Entonces Kant es un tipo que hace física y que además hace filosofía. Pero los filósofos que hacen filosofía de la naturaleza la hacen sin necesariamente ser filósofos naturales o físicos. Y esto es claro, porque si hemos dicho que la filosofía se ocupa de la totalidad de lo real, entonces no podría no ocuparse de uno de sus elementos constitutivos, como lo es la naturaleza. O sea, sería cojo un sistema filosófico que no se ocupara de la naturaleza. Y por lo tanto, no sería sistema, y por lo tanto, muy a mi parco entender, no sería filosofía tampoco. Esta filosofía de la naturaleza que se dio, o que se va dando en los grandes sistemas filosóficos, en las filosofías, es lo que se ha llamado generalmente la filosofía real, ¿no? Y filosofía real no porque sea más real que todas las demás, sino básicamente porque tienen que ver con lo efectivo de las cosas, ¿no? Es decir, real, en el alemán, por ejemplo, tenemos la palabra Realität y tenemos la palabra Wirklichkeit, ¿no? La Realität es una realidad más bien general, pero lo que importa ahora es la Wirklichkeit, ¿no? La realidad efectiva, como suelen traducir, o sea, la efectividad, viene de Wirk, de trabajo, ¿no? Cuando se habla de filosofía real en los sistemas filosóficos se refiere justamente a este Wirklich, una filosofía real, efectiva. Recordemos que para los medievales, ¿no? La escolástica concretamente, la existencia, los entes existentes se definían de la siguiente forma, decían es aquello que extra causas et nihilum sistit, o sea, están fuera de las causas y de la nada, ¿no? Obviamente está la creación ex nihilo, pero además no solo fuera de la nada, sino también de las causas primeras, o sea, de la mente de Dios. Esas cosas que están extra sistit son las existentes, justamente. Y de ahí viene justamente lo que es lo efectivo, lo wirklich. Sobre eso se filosofa en la filosofía real, en la filosofía de la naturaleza, no sobre esas causas primeras, no sobre la creación, sino sobre
efectivamente creado, el ens creatum que se decía en la Edad Media, ¿no? Esa es la filosofía real. Pensemos, por ejemplo, en Hegel, ¿no? Hace no mucho, aunque tampoco tampoco, el doctor Ripalda, ¿no? De la UNED en España, editó estos textos de la filosofía real de Hegel, ¿no? Que son unos manuscritos donde Hegel está estudiando el comportamiento efectivo de las cosas, ¿no? Y ahí habla del movimiento, habla de la mecánica, habla de los seres vivos, habla del quimismo, en fin, ¿no? Son sus notas con las que él iba y, digámoslo así, ad naturam, estudiaba justamente la propia naturaleza. Entonces, no solo es, digamos, un texto, digámoslo, hermético para él, sino es un texto, como decía yo, en el que él se está apoyando en sus investigaciones, y que luego todo eso sale publicado explícitamente, por ejemplo, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, ¿no? En donde se ve un sistema filosófico completo, cerrado, una entelequia, ¿no? Una perfección ahí, ¿no? En el que se empieza justamente con una, digámoslo así, una teología, que es más bien una lógica, ¿no? La filosofía de la idea. Después se viene con una filosofía de la naturaleza, justamente, y luego con una filosofía del espíritu en la que se retoma todo. O sea, ahí está otro ejemplo, pues, en el que un filósofo, en la medida en que filosofa la totalidad de lo real, filosofa también sobre la filosofía real, o si se quiere la filosofía Wirklich, o filosofía de la naturaleza. Y digámoslo así, en la medida en que se filosofa sobre lo efectivo, sobre lo que está extra causas et nihilum, digámoslo muy groseramente, la naturaleza estudiada en la filosofía de la naturaleza es aquello que está espaciotemporalmente delimitado. Eso. Ahora bien, no es exacto, porque también la filosofía de la naturaleza estudia las condiciones que hacen que lo natural sea natural. Por ejemplo, se pone a estudiar el espacio y se pone a estudiar el tiempo. Pero en principio, más o menos, para tener una idea más o menos clara de lo que es la naturaleza, que se estudia en la filosofía de la naturaleza, eso viene a cuento, ¿no? Entonces, esta filosofía de la naturaleza que viene en los grandes sistemas filosóficos, en las filosofías, se ve incluso en Schopenhauer, ya mencionábamos el caso de Hegel, pero se ve incluso en Schopenhauer, ¿no? Que también hace filosofía de la naturaleza, casi siempre desafortunadamente de forma equivocada, porque se fue por los científicos que resultaron ser más bien, digámoslo así, desmentidos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Spinoza, ¿no? Spinoza, como decíamos hace un momento, se pone a pensar sobre la propia naturaleza efectiva de las cosas y concluye que al final no hay nada más que pura propia naturaleza efectiva de las cosas, ¿no? Y eso es la totalidad de lo real, ¿no? La sustancia, que es Deus, y que Deus sive natura, es exactamente lo mismo que la naturaleza, ¿no? Eso por un lado, no sé si queda medianamente claro qué es filosofía de la naturaleza. Es una filosofía que piensa en la totalidad de lo real, pero, o más bien que piensa en la naturaleza en función de lo que tiene de real y lo que tiene, digamos, en ese papel operativo que juega en el resto de la totalidad. Ahora bien, si esto se reduce a cosmología, eso es algo que, digamos, habría que repensar, porque en todo caso hay que preguntar primero qué es cosmología, ¿no? Típico en los filósofos que no es que digamos barbaridades, sino que queremos tener las cosas claras. Al final no las tenemos, pero queremos, pues, ¿no? Entonces, primero, antes de seguir las pláticas, siempre decimos, bueno, pero ¿qué se entiende por tal o cual cosa para ver si estamos en el mismo canal? Si se me concede lo que he dicho sobre la filosofía de la naturaleza, entonces conviene ahora preguntarse si es reducible justamente a la cosmología. Y entonces conviene después preguntar qué es cosmología. Si la cosmología se entiende como se entiende en la física contemporánea, no, la respuesta es claramente no. La filosofía de la naturaleza no es cosmología. La cosmología contemporánea lo que hace es estudiar matemáticamente, con los ardides de la física general, se nota que esto es en vivo porque no hay encendedor, pero lo que se hace en la cosmología contemporánea es estudiar el nacimiento, la evolución y el destino del universo en general, ¿no? Del universo macro, del macrouniverso, digamos. Entonces ahí no tiene, aunque tiene que ver con la filosofía de la naturaleza, pues digamos la filosofía de la naturaleza tiene que ver con la cosmología, pero la cosmología no tiene que ver con la filosofía de la naturaleza, no directamente. Y conviene, por cierto, hacer un paréntesis para decir que Leticia Corral, una física mexicana, astrofísica, está siendo ahora muy galardonada por haber corregido un par de hipótesis y ecuaciones de Stephen Hawking, en los que parece que gracias a ella se ha vuelto a retomar la idea del Big Crunch, por cierto, que ya estaba descartada. Así que aprovechamos para mandarle un saludo, aunque no nos conozca.
felicidades para ella. En fin, si la cosmología es eso, la respuesta claramente es no. Si la cosmología la entendemos como una especie de sistema del cosmos, habría que meterle rigor a los conceptos un poco, ¿no? Porque a mi entender, no sé tú qué piensas, pero a mi entender, cosmos no es lo mismo que naturaleza, y naturaleza tampoco sería lo mismo que mundo, por ejemplo. Entonces, si la cosmología es un sistema del cosmos, habría que meterle rigor a ver qué entendemos por cosmos para ver si coincide con lo que entendemos por naturaleza. Y yo creo que no, yo creo que la naturaleza es un modo de cosmos y el cosmos es un modo de mundo. Es decir, la naturaleza es un modo de cosmos en la medida en que es un tipo de orden, o sea, está ordenada a algo, a saber que a la efectividad de las cosas, justamente, ¿no? Está ordenada a la efectividad de las cosas, pero hay otros tipos de ordenamiento, ¿no? Entonces es un modo de cosmos. Y los cosmos a su vez son un tipo de mundo, porque a mi entender, cosa en la que no me voy a meter ahora, pero a mi entender, los cosmos, digámoslo así, el mundo, más bien, que es uno, es la unificación de los cosmos por vía de su formalidad de realidad. Pero ese será otro tema para otra entrevista. Entonces, eso un poco mi aportación a tu primera pregunta. No sé si quede medianamente claro. Sí, creo que sí.